Muy buenos días a aquellos que no he saludado aún. Sean bienvenidos quienes nos visitan por primera vez. Sepan que es una gran alegría para nosotros como iglesia recibirles. Y especialmente a la familia Suárez. Sepan que proseguiremos orando por ustedes, que lo vamos a extrañar, por supuesto. Los queremos mucho. Y aquellos que hoy nos están visitando, nos alegra mucho ver sus rostros y luego seguramente saludarles personalmente. En esta mañana los hermanos han considerado que podamos estar juntos estudiando la preeminencia de Cristo. Para eso les invito a buscar en sus Biblias, por favor, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Enseñando acerca de Cristo, Pablo, el apóstol Pablo, va a escribir: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos. Y Señor, tu palabra ha sido leída, y también quisiéramos rogarte que bendigas la aplicación a nuestras vidas, lo que ella significa para cada uno de nosotros. Y también pedirte para que en esta mañana, si hay alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con este Cristo vivo, pueda tomar esta decisión para salvación y vida eterna. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace 36 años recibí a Cristo como mi Salvador. Los cambios que Cristo produjo en mi vida fueron muchos. Juntamente con el perdón y la vida eterna vinieron la paz y la esperanza, la expectativa de un proyecto de vida, cosas que no conocía, que no tenía. Pero también llegaron la incomprensión, a veces la intolerancia y la persecución. Al final de ese mismo año que recibí a Cristo, mi papá me llamó al taller donde él guardaba las herramientas y me preguntó: ¿qué haces todos los días ahí adentro de esa iglesia? Le respondí: leemos la Biblia, oramos, jugamos al fútbol, tengo amigos. Basta, me dijo con mucha rabia, basta, vamos a hacer una cosa. Si seguís yendo a esa iglesia,
Agarrás las poquitas cosas que tenés, la pones en una bolsa y te vas de acá. O si querés seguir viviendo en esta casa, no pisás nunca más esa iglesia. Yo en mi interior decidí seguir a Cristo. Algo que no me podían prohibir. Ni tampoco leer la Biblia, ni tampoco orar. Seguí aferrado a Dios. Seguramente los hermanos de la iglesia habrán permanecido en oración. Gracias a Dios por ellos. Todos los días en la escuela, donde estudiaba en la escuela técnica, tenía a Guillermo de la Fiore, el hijo de Lenita. Todos los días le hacía preguntas, le pedía consejos, le consultaba acerca de la palabra de Dios. Pero cuando volvía a casa, muchas veces era una verdadera batalla campal, la lucha espiritual que había. Piense lo que significaba para un jovencito de 16 años. Cristo había salvado mi vida literalmente, y ahora, pero la historia no termina ahí. ¿Quieren saber cómo sigue? En unos minutos se la voy a contar. Porque todo está conectado con las verdades bíblicas que hoy vamos a analizar. El tema, dijimos, la preeminencia de Cristo. Y en este pasaje que consideramos, se habla de la preeminencia de Cristo por ser quien es, versículos del 15 al 19, la preeminencia de Cristo por su exaltación y la preeminencia de Cristo por decisión. La preeminencia de Cristo por ser quien es, Dios. Ya se ha realizado una introducción a la carta a los Colosenses. El apóstol presenta a Cristo en sus glorias esenciales como Dios y Creador, eterno en su esencia y eminente sobre todo lo creado. Luego pasa a considerar las glorias adquiridas en relación con la obra de su Hijo y lo que realizó en la cruz del Calvario. Lo recordábamos recién en la mesa del Señor. Los alcances son amplísimos. Llegan hasta el final de la historia. Y miren, los colosenses estaban incluidos en esa obra. Este pasaje que acabamos de leer al inicio del mensaje es uno de los más sublimes que Pablo escribió sobre tan excelso tema, digno de ser considerado cristológico. La persona de Cristo constituye el centro de la historia. Cristo no es un líder religioso, ¿no? Aclaramos. Él es el Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que leímos desde el versículo 15 al 19 declaran, lo vamos a tratar de resumir. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Cristo es la representación expresa de Dios porque Él es Dios. Cristo es el soberano absoluto sobre la creación. Cristo es digno de ser adorado por la relación que guarda con la creación. Cristo es el creador de todas las cosas sin excepción. Cristo creó el universo material, pero Cristo también creó a los ángeles, pero no al mal ni al maligno. Cristo creó todo lo que tiene vida. Cristo es el sustentador de todo. Cristo antecede a la creación. Cristo es digno de ser adorado por su relación con la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es el soberano sobre la resurrección. Cristo es el soberano sobre la salvación. Al Padre le agradó que Cristo tuviera toda potestad, toda plenitud para salvar. Todo esto debiera ser suficiente para llenarnos de gratitud y de adoración y reconocer la magnificencia y la gloria
de quién es Dios, Jesucristo. Pero hay más. Dijimos la preeminencia de Cristo por su exaltación. Él siempre ha compartido la naturaleza y los atributos divinos. Esto es por un lado. Pero es solamente como resultado de su encarnación, expiación, muerte en la cruz, resurrección y ascensión, que Él fue exaltado. Él pudo haber utilizado los poderes milagrosos inherentes a su naturaleza divina de tal manera que pudiera obligar a los hombres sin mayor dificultad para que lo reconozcan y lo adoren como Dios. Pero en lugar de eso, escuche bien, en lugar de eso, estuvo dispuesto a alcanzar esa altísima dignidad y honor por el camino de la humillación, del sufrimiento y de la muerte, y muerte de cruz. Como consecuencia de su muerte, resurrección y ascensión a la gloria, recibió el honor en 4 aspectos. Él es Señor. No solo por creación, sino por su obra en la cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escuche esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Hechos 2:36 se registra lo que Pedro, en el sermón de Pentecostés, el primer sermón que él tiene, les dice a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y también, lo sabemos de memoria, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero Cristo no solamente es Señor como consecuencia de esa exaltación, sino que también es mediador. Lo acabamos de leer en Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Valga una aclaración muy importante. La Biblia nunca dice que Dios necesita ser reconciliado con el hombre. No. Siempre es la necesidad del ser humano reconciliarse con Dios. Otra aclaración. Pablo no está hablando de universalismo. El universalismo es esa doctrina falsa que expresa que al final de los tiempos, al final de la historia, Dios, como es tan bueno y amor, perdonará a todos y todos al final entrarán al cielo. No. Dios ha decidido en su soberanía respetar la voluntad del ser humano, aquello que lo constituye un ser responsable. Pero Dios también está decidido a recuperar, a perdonar, a restaurar a quienes acepten el sacrificio de Cristo por amor a sus almas. Otra aclaración: tampoco está diciendo que los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión hayan de ser reconciliados. Ellos se encuentran en estado eterno de perdición, de condenación. Dice 1 Timoteo 2, 5, 6, hablando de Cristo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero también, como consecuencia de su exaltación, Cristo es
Salvador. Es mediante la sangre de su cruz que podemos obtener paz con Dios. Lo leímos. Que podemos llegar a recibir el perdón, la vida eterna, por su gracia incomparable, maravillosa, y por acudir a Él en arrepentimiento y fe. Y hay un aspecto especial que me gustaría poner en relevancia cuando hablamos de Cristo como Salvador. El domingo anterior, en Colosenses 1:13, se leyó que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Leímos bien. Eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué poder demandaba semejante acto? Librarnos de la potestad del enemigo cruel para trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo se logró esto? Lo leemos también allí en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 15, si me quiere acompañar. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Antes ustedes estaban muertos en pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida abundante con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Y escuchen esto: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. El diablo y sus ángeles fueron derrotados en la cruz del Calvario. Aquella sentencia que teníamos por nuestros pecados, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y cuando creímos en Cristo, oh maravilloso día, pudimos cantar, como lo expresa un bellísimo salmo. El Salmo 124, 6 y 7 dice así, escúchelo, no tiene desperdicio, porque fue nuestra canción. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Esta es la gloriosa realidad, mi hermano, mi hermana, de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Cristo, con el poder de su sangre en la cruz del Calvario, rompió ese lazo que nos tenía atados y el enemigo nos llevaba por todos lados como sus esclavos y Él como el amo. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El lazo se rompió y escapamos nosotros. Cristo no solamente es Señor, mediador y Salvador, sino que Cristo, por su exaltación, también ha sido declarado intercesor. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escuche, intercede por nosotros. Miren, el Señor en estos mismos momentos está en la gloria, abogando, intercediendo por cada una de nuestras vidas. Le pido a Matías, por favor, que pase. Ahí está, gracias Mati. Que avance, porque no está corriendo. Gracias Mati. Pero dijimos también que la preeminencia de Cristo no era solamente por ser quien es, Dios. No fue solamente por su exaltación, sino que también la preeminencia de Cristo es por decisión. ¿Cómo es esto, Miguel? Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas.
Leímos en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese sí, condicional, no pone en duda la salvación, para nada. Expone la evidencia de la verdadera salvación. ¿Quisiera que les siga contando la historia del principio? Ya habían pasado 2 años, ahora tenía 18. Era el mes de octubre, me acuerdo. Estaba en el 6º año de la secundaria. Me había enterado que el grupo de jóvenes de la iglesia organizaba un campamento, como los adolescentes de la iglesia en estos momentos están de campamento. Pero de ir a ese campamento, ni mencionarlo. Una tarde llego de la escuela, mi papá llegó de trabajar, se acercó a donde yo estaba y para mi asombro me dijo, me enteré por un compañero de trabajo, cuyos hijos van a la iglesia, que los jóvenes organizan un campamento. ¿Querés ir? Pero, papá, sale mañana. No sé si tenemos para pagarlo, el bolso, la ropa, lo que hay que llevar. Pará. Yo no te pregunté cuánto sale ni nada de eso. Yo te pregunté, ¿querés ir? Y así fue. Imagínense la alegría. Yo no lo podía creer, pero lo estaba viviendo. Era mi primer campamento. El joven que tomaba los devocionales en el campamento tenía menos tiempo de creyente que yo. Un muchacho muy sencillo, pero se apreciaba una genuina vida espiritual. Orlando se llama. Richard a lo mejor se acuerda. Orly, cariñosamente. Orlando Quintana, de allí de Roldán. El primer devocional hablaba acerca de la perla del gran precio, Mateo 13. Pero el segundo día, el devocional estaba basado en Colosenses 1:18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia significa dominio, supremacía, prioridad. El primer lugar, Él nos enseñaba. La pregunta de ese devocional que me impactó, me deslumbró, me flasheó, dirían los chicos, los adolescentes, fue esta: ¿es Cristo la prioridad en tu vida? ¿Ocupa Él el primer lugar? ¿Tiene Él la preeminencia en todo? La respuesta honesta fue no. La lucha que estaba viviendo era una excusa para no darle la preeminencia a Cristo. ¿Hasta cuándo me iba a victimizar? En ese mismo campamento me di cuenta que Cristo era mi Salvador, pero no era mi Señor. Le pedí perdón. Y con determinación, a los 18 años, me consagré a Él. Y aquí proseguimos, por su gracia, sobre gracia, sirviéndole como familia. Por eso, en esta mañana, hemos visto que Cristo es Dios y se merece la preeminencia por ser quien es. Hemos analizado que Cristo, por amor a los perdidos, entregó su vida en la cruz del Calvario. Y cada uno de los que estamos aquí, si nunca tomamos una decisión por Cristo, somos responsables delante de Dios
por tomar la decisión más importante de nuestra vida. Reconocer nuestra condición de pecadores. Creer que en la cruz Cristo, por amor a nuestras almas, entregó su vida, sufriendo el castigo que nosotros, por nuestros pecados, merecíamos. Y que al tercer día se levantó y hoy vive. Miren, no estoy hablando de una experiencia mística, estoy hablando de reconciliarte con Dios. Dios ya lo hizo todo. Dios dio todo. Ahora espera tu decisión. Y te pregunto, ¿tiene Cristo la preeminencia en todo? En tus prioridades, en tus convicciones, en tus determinaciones. Si la sincera respuesta es no, quizás puedas hacer tuya una canción, la 77, que te invito a Gabriel que me acompañe, para abrirle el corazón a Dios en esta canción, que es a su vez una oración. Mati también la va a proyectar. Dice esta canción: no encuentro un lugar donde escapar de Dios. Hoy quiero reconocer que Él no tiene la preeminencia en mi vida. Que en el trono no está sentado Él. No encuentro un lugar donde escapar de Dios. No hay monte, valle o mar que me esconda de Él. Muy lejos yo me fui y aún su voz oí. Quizás esta mañana. No encuentro donde escapar de Dios. No puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Y aclaro esto, ese esconderse en Dios es buscar refugio, como en el Salmo 18, el alto refugio. No encuentro un lugar donde escapar de Dios. No hay monte, valle o mar que me esconda de Él. Muy lejos yo me fui y aún su voz oí. No encuentro donde escapar de Dios. No puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. De Dios me aparté, pecando caminé, mi antojo yo seguí y nada me importó. Más tarde lamenté el tiempo que perdí, qué tonto veces traté. Por más que busqué, solo paz cuando en Cristo me escondí. Por más que busqué, solo paz. Oramos. Señor y Dios, esta mañana hemos considerado quién es tu Hijo Jesucristo. Es Dios sobre todas las cosas, el único y soberano Dios, y se merece la preeminencia por ser quien es.
Pero también hemos considerado que como consecuencia de su muerte en la cruz, le has dado el más alto honor y la exaltación y la preeminencia. Pero también, Señor, consideramos nuestro corazón. Y queremos reconocer, Señor, que muchas veces no tienes la preeminencia en nosotros. Y es por eso, Señor, que queremos pedirte perdón. Lo reconocemos, Señor. Porque como decía esta canción, muchas veces tercamente seguimos nuestros propios caprichos, Señor. Nuestro propio antojo, y así nos va. Y es por eso, Señor, que te pedimos perdón. Queremos venir a ti, queremos volver a ti, queremos volver a la cruz y entregarte todo, Señor, para que realmente ocupes el trono que te mereces. Señor, haz esa obra maravillosa de la restauración en nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos rogarte, Señor, que estés obrando en cada corazón de los que están aquí, de los que están en sus hogares, de tal manera, Señor, que tú seas verdaderamente exaltado, glorificado, honrado por quien eres. Oh Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y que podamos llevarnos como un tesoro, Señor, que tú tengas la preeminencia en todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos.